Hola, empezamos el tema 6, ecosistemas BIM versus OpenBIM. El índice es el que sigue. Primero me presentaré y el resto de la sesión estará estructurada como vemos en este índice, con una introducción, con unos conceptos previos, pasando por la definición del OpenBIM, veremos el mapa de estándares abiertos, entraremos en detalle en IFC, en otro de los estándares llamado BCF, daremos un vistazo al aspecto de las certificaciones de software en cuanto a IFC y acabaremos con unos pequeños ejemplos de uso y de aplicación del enfoque OpenBIM y por último unos datos de contacto. Bien, mi nombre es David Delgado Vendrell, soy arquitecto y consultor, regento una consultoría enfocada al OpenBIM y un microestudio de arquitectura fundado en 2004 en la zona de Cataluña. Bien, me relaciono en tanto que miembro del grupo de usuarios BIM de Cataluña, coautor de GoBIM Class, representante del Colegio de Arquitectos de Cataluña en la Comissió Construïm el Futur, beta tester tanto de TCQ como del aplicativo BIMEX, soy miembro del capítulo español de Building Smart y lo represento en el International User Group. Bien, en cuanto a mis relaciones en el campo académico, pues soy profesor del Master BIM Management Steering de la UPC School, también del Master Internacional Global BIM Management de Figurat y también del Master BIM Management de La Salle. Vamos a entrar, por lo tanto, en estos conceptos previos. No perdamos de vista de que toda esta información del BIM proviene de datos que vemos y recopilamos, los cuales procesamos para convertir en información, y esta información va a ser útil para las distintas fases del ciclo de vida, como son el diseño, la obra o mantenimiento, si somos capaces de comunicar. Y precisamente de comunicar va todo esto para que realmente podamos trasladar esa información de unos actores a otros. Y, en definitiva, poder producir estos activos llamados edificios, construcciones, etcétera. Como trasfondo, por lo tanto, tenemos el concepto de los procesos, y estos procesos, pues, en tanto que van a tener unos datos de entrada, a convertirse en información, la tendremos que validar, se la tendremos que enviar a unas personas y esas serán o deberán ser las adecuadas, y lo tendremos que hacer en unos determinados instantes o momentos de esos procesos. Esto no deberíamos perderlo de vista, así como tampoco el hecho de que esa información deberemos utilizarla, de hecho querremos utilizarla, la reutilizaremos y por lo tanto también estaremos intercambiándola. Es una obviedad, pero tener en el horizonte este enfoque en tanto que proceso nos va a ayudar a comprender mucho más el fenómeno del enfoque OpenBIM. Bien, para abordarlo, el concepto de interoperabilidad es básico. Partiríamos de conceptos previos como son el de la compatibilidad. Por ejemplo, un plugin que se desarrolla para otra plataforma sería una relación bionívoca entre dos plataformas, es un desarrollo ad hoc de una hacia otra, ¿vale? Y solo para ellas dos. Luego tendríamos el fenómeno del estándar de facto, ejemplo de otros dominios sería el idioma inglés, en tanto que usado ampliamente por muchos millones de personas, pues tendríamos otros en el campo de software de construcción, en el que pues un propietario de software es a su vez propietario de un formato el cual es ampliamente usado por otras plataformas, pero tenemos por lo tanto esa dependencia de uno de los actores en el mercado. Y por último tendríamos el fenómeno de la interoperabilidad, entendida como la forma de interactuar entre las distintas plataformas, no usando un formato de una de ellas, sino vehiculando la información a través de precisamente un contenedor estándar para esa estructura de datos que querremos procesar para transformar en información y comunicar. Bien, el enfoque OpenBIM podríamos definirlo como es un enfoque universal, como vemos en la definición, basada en flujos de trabajo y estándares abiertos no propietarios. Está desarrollada y promovida por la asociación Building Smart, que a su vez la podemos describir como una asociación nacida en el año 95
sin ánimo de lucro, la cual tiene una serie de objetivos, aquí los vemos listados, en los que, entre otras cosas, pues está a promover el uso activo de sus estándares, dar la posibilidad y facilitar la certificación de las distintas plataformas de software y también capacitar a las personas para que puedan usar estos estándares y a su vez dar cobijo a los distintos debates y desarrollos, ¿vale?, que se pueden tener en relación a esos estándares. Está por todo el mundo, ¿vale? Hay distintos capítulos, aquí en España tenemos uno y tiene como socios instituciones a nivel europeo, a nivel mundial, desarrolladoras de estándares como pueden ser ISO, el CEN, ¿vale?, o la OGC. Bien, ¿qué tenemos de estándares abiertos en el campo de la construcción, promovidos por Building Smart? Pues bueno, digamos que se estructurarían entre lo que llamamos terminología, procesos y datos. En datos tendríamos el IFC, en procesos tendríamos el Information Delivery Manual, ¿vale? Y en terminología tendríamos el Building Smart Data Dictionary, que sería el diccionario, ¿vale?, para entendernos entre los distintos países que utilizamos lenguajes distintos y formas de construir también adaptadas, pues para que podamos traducir nuestra terminología. Y luego tendríamos el propio estándar IFC, BCF, que lo veremos en detalle, y también las Model View Definitions. Vamos a ver de qué trata todo ello. Digamos que esos estándares nos tienen que servir para que todos aquellos modelos BIM que producimos, añadiéndoles un vector de uso, vamos a producir unos modelos que realmente van a tener sentido. Sin este vector de uso, digamos que podríamos tener unos modelos que no respondan o no nos proporcionen unos resultados esperados. En ese sentido, aquí tenemos un diagrama de flujo OpenBIM en el que basamos nuestros procesos de trabajo en los estándares abiertos respondiendo a una serie de usos, como pueden ser aquí los listados del Manual de Infraestructuras de Cataluña, ¿vale? Y tenemos unos modelos nativos que producen, aparte de los modelos IFC, pues una serie de entregables a modo convencional, como pueden ser planos, esquemas, especificaciones, etcétera. Y los colgamos en el entorno común de datos, ¿vale?, al cual también quedan vinculados esos modelos IFC. Aquí tendríamos un pequeño ejemplo de cómo un cliente puede pedirnos esos modelos en base a esos modelos IFC, y la información que requiere pues tiene que tener una estructura de datos muy concreta basada en este caso pues en este estándar abierto. Esto sería un pantallazo de lo que se pide, por ejemplo, en el Manual BIM de Infraestructuras de Cataluña. Vamos a entrar al IFC. Aquí, como vemos, una definición del propio IFC usando una analogía en este caso proveniente del concepto que Thomas Gievich, cuando explica IFC de la consultoría EC3, nos da. Podríamos entender el IFC como una cajonera, ¿vale?, un archivador, en el que cada uno de estos cajones es uno de esos elementos constructivos virtuales que vamos a utilizar: una pared, una puerta, un forjado, etcétera, etcétera. Cada uno de estos cajones tiene una serie de ficheros dentro que podríamos diferenciar entre tres categorías. Uno sería la geometría, el otro las propiedades y otras serían las relaciones que tiene, por ejemplo, esta puerta con otras geometrías como podría ser la pared, un espacio, etcétera, etcétera. Con lo que tendríamos esas tres tipologías de ficheros dentro de esos cajones. Los puntos clave, a diferencia de lo que podría ser esta misma explicación relacionada con un modelo nativo, pues que es abierto, neutral, se comprende, y cuando se dice se comprende es que lo es para todo el mundo, es personalizable, podemos llegar a albergar en esa estructura de datos capas de personalización, y es extensible en el sentido de que puede llegar a adaptarse a distintas idiosincrasias habidas en distintos países del mundo, ¿vale? Aquí podría una pequeña definición: una estructura para almacenar e intercambiar datos BIM de forma estandarizada, abierta, por lo tanto el OpenBIM. Bien, la pinta que tiene un IFC cuando lo abrimos con el bloc de notas pues es esta. No es que sea para dar una fiesta, pero podríamos llegarlo a abrir. De hecho, lo podemos abrir, lo podemos modificar, podemos hacer lo que queramos con ello. Eso no significa que debiéramos, o en todo caso deberemos establecer
cuándo y en qué momento hay que poder modificar esa información estandarizada. Se basa en un lenguaje informático de estándar ISO, el 10303-21, en un step file, ¿vale? Que también está basado en una definición de datos IFC Express y en una versión gráfica IFC Express G. Muy bien. Hay unas variantes también de ese formato de archivo, otras extensiones, el XML para una comprensión mayor para una gestión informática más eficiente, ¿vale? Utilizando el Extensible Markup Language como estándar, o también una versión comprimida en zip, ¿vale? Para comprimir archivos de tamaño superior. Bien, esto es lo que algunos de nosotros no paramos de escuchar: IFC no funciona, IFC no funciona. El problema está cuando quien lo dice no ha abordado o no se ha puesto a bucear en el fantástico mar de los estándares abiertos. Cuando has nadado y has vuelto a la playa, pues puede ser que lo sigas diciendo, lo cual le da un poco más de valor a la frase, pero difícilmente tendrá valor si no entramos. Y bueno, aquí estamos algunos para intentar convencer a esos buceos. Una de las formas es entender estos estándares abiertos como, por ejemplo, otro estándar abierto como es el PDF, en el que alguien produce desde un modelo nativo un PDF y se lo manda a un tercero. Ese tercero pues espera recibir alguna cosa, recibe un PDF y en principio si es un PDF uno no piensa que el que lo ha enviado quería que lo editaran. Pues es un poco lo mismo que pasa con el IFC. A partir de ahí os lo dejo para que reflexionéis. Otro es el aspecto de una imagen instantánea. Esto es una imagen de un momento. Producimos un modelo para provocar que genere una imagen de una determinada fase de esos procesos que estructuran cada una de las fases del ciclo de vida, ¿vale? Y vehiculamos la información con cada una de estas imágenes, lo que nos va a ayudar a seguir poder, por ejemplo, en una fase de diseño continuar diseñando, o en una de obra pues tomar decisiones en las distintas subfases de la misma. Tenemos por un lado BIMs nativos. Esto no es una guerra entre BIM nativo y formatos abiertos, sino que los necesitamos para producir precisamente estos formatos abiertos, pero sí que podríamos hacer una distinción entre lo que es el OpenBIM y el CloseBIM. El OpenBIM pues es nativos más abiertos, todos ellos juntos, se quieren, se aman, algunos más que otros, todo se ha dicho, y luego tenemos los formatos nativos en sí mismos, montan la fiesta ellos solitos, y es lo que le llamaríamos el CloseBIM. Muy bien, una analogía sería la de los navegadores de Internet. Tenemos el HTML por debajo, nos quejamos de los navegadores, pero difícilmente nos quejamos del HTML. Qué curioso que con el IFC nos quejamos del IFC, pero no nos quejamos de las distintas plataformas como pueden ser ArchiCAD, Revit, Allplan, etcétera, etcétera. Bien, esto es una pequeña cronología, simplemente como resumen decir que estamos en 2018, tenemos la versión más usada del IFC del año 2006, ya tenemos otra del 2013, la IFC 4, y hay un cierto delay en el mercado en cuanto a la implementación. Bueno, es un fenómeno natural, es un sector con mucha inercia, siempre está a la cola en cuanto a la adopción de los procesos digitales tecnológicos, pero parece que la cosa se está moviendo. Bien, aquí en este mapa mental vemos cómo con la analogía previamente explicada de la cajonera tenemos por un lado las propiedades, por otro las relaciones y por otro la geometría. En cuanto a la geometría, veremos que por un lado tenemos un conjunto de lo que llamamos entidades IFC, ¿vale? Que todas ellas están relacionadas con el concepto de los ejemplares, las occurrences, ¿vale? Son directamente los objetos, ¿vale? Con su geometría, ¿vale? Que tienen ya una serie de coordenadas concretas ubicadas en el modelo. Todos ellos a su vez corresponden a un proyecto, ¿vale? Aquí podríamos ver la propia jerarquía que va a seguir nuestro modelo, desde su parte más baja, que son los objetos, pero que a su vez van a configurar pues un sitio, un edificio, un IFC building, y este edificio va a tener una serie de niveles
niveles, ¿vale? Niveles correspondientes a las plantas, los IFC Building Story, ¿vale? Y a su vez en cada uno de estos niveles van a haber una serie de elementos constructivos virtuales, como pueden ser forjados, luces, paredes, puertas, etcétera, ¿vale? Y también una representación geométrica de los espacios que contienen todos estos elementos. Dentro también de ese modelo, es decir, con unas coordenadas concretas, vamos a tener una serie de agrupaciones, tanto de los espacios, como serían las IFC Zones, como de distintos elementos del modelo mediante systems o directamente como grupos. Por otro lado, tenemos el concepto de tipos, es decir, aquellas partes de la geometría que comparten una serie de propiedades comunes, ¿vale? Que van a estructurar una serie de agrupaciones en cuanto a tipo, y aquí pues tendríamos pues por un lado los tipos relacionados con clases, como pueden ser los tipos de pared, tipos de luz, tipos de forjado, etcétera, etcétera, y unas clases distintas que serían para puertas y ventanas, que en su versión 2x3 pues tienen una notación de style, y en la 4 pues una notación de type. Aquí tendríamos otro tipo de entidades llamadas contenedores, IFC Rel Aggregates para ser más precisos, como podrían ser las escaleras, las cuales están formadas de otras componentes que a su vez tienen clases. Otro ejemplo serían los muros cortina, por ejemplo. Luego tenemos, como hemos dicho, los tipos, ¿vale? Aquí nos vuelve a aparecer las ventanas, podríamos tener las puertas, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en el diagrama anterior. Aquí también tendríamos el concepto de los atributos IFC. Estos serían los atributos del header principal, del encabezado principal, en el que pues tendríamos el nombre del proyecto, el global ID, el propietario del proyecto, la descripción y otra serie de atributos a los que apuntar una serie de datos que nos provienen, que vendrán de otras definiciones de tipo del propio esquema IFC, como podría ser el caso de Object Type, etc. Bien, aquí precisamente tendríamos uno de los aspectos que tiene que ver con la propia clasificación que en sí mismo representa el esquema IFC, ¿vale? En este caso, pues es lo denominado Predefined Types. Podemos llegar a clasificar hasta este nivel de detalle algunos de nuestros elementos más allá de la propia clase al que corresponden, pues IFC Slab, pero pues también podríamos decir pues es un forjado, una cubierta, un rellano, una solera. Lo podemos personalizar apuntándolo al Object Type, o puede ser que estemos en una fase en el que aún no tenemos claro cómo está definido, pero también podemos identificar el valor como no definido. Bien, tendríamos luego recordar de la tríada entre propiedades, relaciones y geometría, las propiedades. Esas propiedades a su vez se pueden estructurar en conjuntos de propiedades, los denominados PSETs, de los cuales hay algunos que están estandarizados, por eso el vehículo IFC es un estándar, y otros estarán personalizados ya sea por las herramientas de software que estamos utilizando o porque el propio usuario decide personalizarlas. Aquí tendríamos también un concepto que es el de los assignments, ¿vale? Es la posibilidad de hacer agrupaciones entre los distintos elementos. Aquí hay softwares que nos permiten hacerlo de una forma un poco más amigable, otros que incluso no nos lo permiten. Ahí nosotros cuando tenemos que escoger qué softwares nos permiten hacer unas cosas u otras. Bien, tendríamos el concepto de la clasificación BIM. El propio estándar IFC nos permite albergar los distintos códigos de clasificación de los distintos sistemas de clasificación que podamos estar usando, nacionales, internacionales, incluso personalizables. Sería con la Entity IFC Classification Reference. Y aquí tenemos uno de los aspectos claves de todo IFC, que es la generación de los modelos IFC pasando por el filtro de lo denominado Model View Definition, definición de vista de modelo. Aquí con este gráfico lo que se intenta reflejar es que tenemos una serie de datos, ¿vale? Configurados de forma estándar o estructurados de forma estándar en el IFC Schema, y resulta que filtramos nuestro modelo con una Model View Definition concreta, ahora veremos qué otras hay, y
Esa es la información procesada que vamos a comunicar. Recordar los conceptos iniciales. Aquí unas frases recordatorias de esto, es decir, no hay una única generación de IFC todo en uno. Esto de archivo guardar como, pues como que se puede hacer, pero vamos a tener resultados no esperados. El IFC completo es un repositorio de las definiciones del esquema para todas las disciplinas y ciclo de vida, y entenderíamos la Model View Definition como un subset del esquema principal, es decir, un subset de todo lo que hay aquí. Subconjunto de propiedades, por lo tanto, que satisface a uno o varios finos usos. Recordar el tema de los usos BIM. Por lo tanto, cualquier generación de IFC conlleva de 1 a n Model View Definitions. Aquí tendríamos un repaso en la release actual, la versión actual de IFC, bueno, la actual, la más usada, porque la actual es la 4, en la más usada, la 2x3, tendríamos la Coordination View, en su versión 2 tenemos también la 1 de la que proviene, la Structural Analysis View y la destinada a la fase de mantenimiento, de Facility Management, para la entrega de activos. Luego tendríamos en la versión 4 la Reference View y la Design Transfer View. En sí mismo la Reference View lo que hace es acoger la Coordination View. Digamos que los subconjuntos de propiedades están adaptados a una serie de usos concretos, los cuales algunos están basados en el modelo de referencia, es decir, utilizar el IFC como una imagen fija para seguir trabajando, y la Design Transfer View abre la puerta ya a una serie de, aunque con limitaciones, posibilidades de edición de esos estándares, de ese estándar abierto. Aquí tendríamos un poco el mapa de evolución que ha seguido el IFC y que puede que siga. En concreto, como os decíamos, tenemos IFC 2x3 en la actualidad con un mayor uso, IFC 4, que es el que se está desarrollando y ya lo tenemos en curso, IFC 5, que también se está desarrollando con extensiones, sobre todo en el campo de las infraestructuras, y bueno, ya veremos si acabaremos en el BIM Level 3 promovido por el mundo anglosajón, pero en todo caso pues está ahí por llegar. Vamos a abordar ahora otro estándar abierto, el BIM Collaboration Format. El BIM Collaboration Format es un estándar abierto para comunicar ¿qué? Para comunicar las incidencias que podamos tener en el diseño o gestión de nuestros modelos, ¿vale? Lo que nos permite rastrear y dar seguimiento sobre las incidencias, también denominadas issues, durante el flujo de trabajo colaborativo. Nos las permite identificar, informar y dejar como resueltas o no, ¿vale? Por lo tanto, hay una relación directa entre el modelo y lo que está sucediendo debido al uso del modelo por parte del usuario. ¿Qué son exactamente? Técnicamente la descripción sería la de un contenedor zip con unos archivos de extensiones XML y en su interior pues habrá, por un lado, imágenes, etiquetas, asignación a personas, tiempo, por lo tanto recordarlo de tiempo, personas adecuadas, etiquetándolo, ¿de acuerdo? Y una serie de componentes vinculados, es decir, vamos a comunicar vinculándonos a nuestro modelo a una serie de elementos que los vamos a hacer esas conexiones conectándonos a sus Global Unique Identifier, es decir, a sus matrículas, a sus identificadores únicos. Podremos añadir una serie de comentarios ya que vamos a comunicar con otras personas, ¿vale? Y además nos va a guardar un screenshot, un punto de vista del modelo, es decir, una visión en 3D estática para que ayude a situarnos. De hecho, va a albergar también sus coordenadas y nos va a situar en cualquier en la parte del modelo en el que se haya generado esa incidencia, con independencia de qué plataforma estemos usando. Y eso es una de las claves de este formato. Aquí tendríamos una plataforma de ejemplo que gestiona este tipo de archivos en la nube, como es BIM Collab, y aquí tenemos pues las distintas relaciones, algunas de las cuales se pueden generar de forma directa u otras mediante el uso de la importación y exportación de sus archivos CF.
Bien, vamos terminando esta sección. Tendríamos el proceso de certificación de software que Building Smart promueve, ¿vale? Simplemente repasar que es el único proceso oficial de certificación IFC, no hay otro. Promueve certificaciones IFC consistentes y confiables, independientemente del proveedor de software o de la aplicación en concreto, y mejora la calidad de las interfaces de cada uno de estos softwares. El proceso de esta certificación incluye la comprobación automática de archivos IFC, hay casos test de alta calidad para exportación e importación y nos proporciona también, si somos desarrolladores de este software, pues el sello o logo oficial de esa certificación. Podemos encontrar más información al respecto en la web b-cert para aquellos interesados. Bien, vamos ahora a un pequeño repaso a unos casos de uso. Aquí tendríamos, en este caso, pues bueno, es en mi pequeño estudio de arquitectura cuando estamos haciendo proyectos, pues utilizamos con otros profesionales este pequeño flujo, nada inventado, sino simplemente ver que estamos produciendo una arquitectura, producimos una serie de modelos de forma nativa para transformarlos en distintos archivos IFC, ¿vale? Los cuales algunos los producimos nosotros y otros los produce nuestro colaborador. En este caso es un colaborador MEP, ¿vale? Que nos genera una serie de modelos IFC, tanto pues de tema de conductería para clima, electricidad, tuberías para incendios y todo el tema de lampistería, tanto de saneamiento, aguas calientes sanitarias, frías, etcétera. Utilizamos la filosofía del modelo como referencia, es decir, fotografías fijas de la información que este profesional pues nos está pasando, ¿vale? Él es autor, tenemos que conservar la autoría de aquello que nos pasa. Yo no le voy a cambiar algo que no tengo el conocimiento para cambiarlo, pero sí que él me va a traspasar una información y no lo va a hacer por un email y explicándome su vida, sino que me lo va a hacer de una forma estandarizada en cada uno de los parámetros de cada uno de esos conjuntos de propiedades en los que va a estar estructurado y además de forma estandarizada para que mi software lo pueda entender bien. Y nos comunicamos, aparte de por otros canales para según qué otro tipo de comunicación, pero para la comunicación en cuanto a incidencias, aspectos que no entendemos del modelo, cosas que no encontramos o simplemente errores de coordinación, pues utilizamos el formato de archivo BCF para hacer comunicar esas incidencias que tenemos si estamos haciendo una detección de colisiones, por ejemplo, o simplemente controlando el contenido del modelo en cuanto a una tarea de quality control. Tenemos herramientas para hacerlo, diversas. Aquí tenemos Vincolab Zoom, por ejemplo, y archivos nativos, en este caso, pues Revit y ArchiCAD. Bien, esto sería pues también un mapa de proceso de un proceso de coordinación de modelos, ¿vale? No entraré ahora en detalle, simplemente pues bueno, recopilar, federar, detectar colisiones, resolver las incidencias y volver a empezar. Y para todo ello pues vamos generando archivos en formato abierto y así es como trabajamos. Bien, nosotros utilizamos la herramienta de autoría ArchiCAD en nuestro despacho y también a los clientes de la consultoría, y la herramienta ArchiCAD pues nos permite una alineación a IFC pues muy alta. Eso es una realidad, otros usuarios de ArchiCAD lo podrían certificar y aquí tenemos pues un tema de que podremos asignar sistemas de clasificación, multiclasificar de una forma muy sencilla, la verdad. El manejo de los datos IFC tiene una óptica muy user-friendly, el concepto de reference model y otros flujos de trabajo colaborativos como el hecho de poder incluso importar y transformar a nativo de una forma bastante alta, si se controla la generación de los IFCs, pues nos lo puede también facilitar. Como decíamos, importar, exportar modelos, publicar esos IFCs de una forma eficiente e incluso detección de cambios de versión en los modelos IFC basado en el Global Unique Identifier, es decir, en el identificador único de cada uno de esos elementos. Bien, aquí tendríamos un pequeño listado de checklists que podemos hacer para producir unos modelos, en este caso en ArchiCAD, pero también lo podríamos extrapolar a otras plataformas, simplemente pues repasando Project Info, el origen de coordenadas, las plantas, las distintas entidades IFC, distintas clases IFC, pues podemos generar toda una serie de flujos de trabajo destinados al control de calidad que nos van a ayudar a producir unos modelos
confiables para el resto de personas de nuestro equipo. Aquí tendríamos uno de esos diagramas precisamente que utilizamos. Nosotros utilizamos Trello utilizando también el enfoque Agile de Scrum Kanban. Lo simplificamos puesto que tenemos una estructura de trabajo pequeña, ¿vale? Pero utilizamos ese enfoque Agile para poder hacer ese proceso de control de calidad de los contenidos de nuestro modelo para producir esos IFCs. Aquí tenemos también unos pantallazos de cómo vamos a estructurar ese proceso de control de calidad utilizando incluso herramientas que no son las nativas. En este caso es Vincolab Zoom, es un visor un visor IFC que nos permite también hacer una serie de filtrado en función de los parámetros de nuestro modelo, las denominadas Smart Views, y pues le podemos ir consultando cosas como por ejemplo cuál es el predefined type del modelo y nos muestra aquellos que lo contienen y de los que no lo contienen, con lo que podríamos marcar en nuestro proceso de control de calidad que hay ciertos elementos que deberían ser modificados en cuanto a los metadatos a añadirle. O por ejemplo, pues visualizar otras disciplinas, ¿vale? Federación de modelos, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos un ejemplo de cómo utilizar el Bin Collaboration Format, ¿vale? Para comunicar a través de plataformas que no son incluso las de autoría, es decir, no son ni Revit, ni ArchiCAD, ni Allplan, sino que son visores, con lo que ahí se abre la puerta que otros profesionales que no tienen licencias de autoría y que su uso de los modelos es de visualización, comunicación, gestión, etcétera, pues pueden utilizar ese tipo de herramientas y comunicarlo con estándares abiertos y además estructurados y que todo el mundo los va a entender. Bien, acabar la sesión con esta frase que me gusta recordar: la libertad para trabajar con el mejor en cualquier disciplina y utilizando las herramientas con las que nos sintamos más confortables y productivos. Esto lo dicen en el blog de Ario, el cual os recomiendo que lo leáis, ¿vale? Y con esto, pues bueno, despedirme. Cualquier duda que tengáis me podéis encontrar en las redes sociales, casi que vivo allí, y si no, pues enviando un email, el típico de siempre, y distintas cuentas de Twitter para que me podáis contactar. Muchas gracias y espero que os haya servido de ayuda.